Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me alegra muchísimo poder continuar con la enseñanza sistemática. Vamos a ver un tema muy padre, muy importante que se llama Destruyendo la enfermedad. Te voy a platicar un poquito acerca de cómo aprendimos esto, mi esposo y yo, y porque sabes una cosa, hay verdades que te pueden salvar la vida literalmente. En Juan 14 dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y eso es literal. Si conoces la verdad, te hace libre de muchas mentiras, de mucha opresión, de mucha enfermedad. Fíjate, nosotros, fíjate, Homero y yo, cuando nos casamos, nos tardamos muchísimo en tener a nuestro primer hijo. Y cuando por fin tuvimos a nuestro primer hijo, bueno, pues lo queríamos tener así como en una cajita donde nada lo dañara. Y nos sentíamos así como tipo el papá de Superman. No sé si se acuerdan de la historia de que Kal-El, el papá de Superman, cuando ve que el planeta se está destruyendo, pues hace un cohete y lo envuelve en una ropa, y lo manda a otro planeta porque se iba a destruir su planeta. Y nosotros sentíamos así como que teníamos que proteger a nuestro hijo, porque se nos hacía como que había muchas cosas en contra en el mundo y que teníamos que protegerlo. Y bueno, gracias a Dios se lo comentamos a un matrimonio que admirábamos mucho, y ese matrimonio nos dijo algo más interesante, más profundo, y nos habló acerca de la salvación de nuestro hijo, pero no una salvación física, sino una espiritual. Entonces, ellos cuando nos hablaron, gracias a Dios por sus vidas, porque nos cambió la perspectiva tremendamente, se nos desempañó la visión y pudimos tener una nueva dirección en nuestra vida. Conocimos a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador, y entonces se nos abrió la mente y empezamos a poder ver lo que Dios había preparado para nosotros. Entonces, conocer la palabra de Dios ha salvado nuestra vida y ha salvado también el propósito de nuestra vida, ha salvado nuestro matrimonio, físicamente nuestra vida también. Entonces, dice en la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Eso viene en Hebreos 4:12, si lo quieres buscar. Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu y hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y la intención del corazón. Entonces, y bueno, luego, desde el principio, pudimos conocer también al enemigo de Dios, a la oposición que se deja sentir cuando tú estás caminando, cuando tú cambiaste de rumbo y estás caminando hacia el lugar de la luz, hacia el lugar correcto, hacia el lugar del conocimiento de Dios. Entonces viene luego, como un efecto contrario. Un día hice un dibujo en donde hice puros peces, así como nadando todos para allá, un barracuda, un pez ángel bien bonito, un tiburón, de todo tipo, peces flaquitos, gorditos, chistosos, todos yendo para allá, y un pececito blanco viniendo en contra. Y eso es lo que sucede cuando tú de repente vas caminando toda la vida de una manera como todo el mundo lo hace. De repente Dios te habla, te conviertes, o sea, quiere decir, das la vuelta y entonces caminas para el lado contrario, y entonces encuentras toda la oposición que viene atacándote de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Entonces, claro que nuestra primera intención era pues congregarnos, ir a la iglesia, conocer de la palabra. ¿Y qué crees que pasó? Pues inmediatamente hubo una resistencia. Por eso cuando tú empiezas a venir a la congregación, no me sorprende que te llega la visita, que se te poncha la llanta, que se enfermó alguien, que no prendió el carro, que cualquier razón que pudiera encontrar el enemigo para que tú no te congregues.
Al enemigo no le conviene que tú te congregues, no le conviene que esta palabra de Dios penetre y a tu espíritu, a tu alma y te haga ver la verdad. Entonces, luego, el sábado por la noche, casi que se llama Saturday's Night Fever, o sea, la fiebre de sábado en la noche, como la música de John Travolta de mi tiempo, porque el sábado en la noche había fiebre en la casa. Se enfermaba Homerito, me enfermaba yo, todo para desanimarnos a no ir al día siguiente a la iglesia. Porque bien sabe el enemigo de Dios que venir a la iglesia te da conocimiento, te edifica, te fortalece, te abre los ojos, te alerta y te equipa. Entonces, pregúntale a la que está a tu lado, tú a qué vas a la iglesia, tú a qué vienes a la rama. ¿Ok? Entonces, si tú vienes a edificarte, a crecer, a aprender, naturalmente va a haber una oposición. Y bueno, viene sucediendo que en esa oposición viene tu entrenamiento. Así como un capitán, cuando va a un capitán, bueno, cuando es un marinero, ¿verdad? Ese sencillo marinero, va navegando y ¿cómo se convierte en capitán? Pues con las tormentas que vienen en contra. Con las tormentas que vienen en contra es cuando se pone la pila, cuando aprende cómo izar la vela, cómo tirar la ancla o no, o levantarla o aprender a navegar en medio de la tormenta y se va haciendo diestro. Eso mismo nos pasó a mi esposo y a mí y estoy segura que es lo mismo que te pasa a ti cuando tú aprendes a distinguir cuando vienen en contra los ataques del enemigo. Lo que tú tienes que hacer es no desanimarte, no decir me iba mejor antes cuando no venía yo a la iglesia. No, 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 no. Claro que el enemigo quiere que tú te desanimes. Por supuesto que no le conviene que tú estés sano, que tú estés pilas. No le conviene porque le va a ir mal a él. Entonces, ahí comenzó nuestro entrenamiento. Mi esposo agarraba el bebé y se iba toda la noche y empezaba a aplicar lo poquito que ya habíamos aprendido, de decir, en el nombre de Jesús se va esta fiebre. Y de repente me daba el niño, ya no tiene fiebre. Y así empezó poco a poquito a aprender a usar las armas de la palabra de Dios y declarando las escrituras y ver delante de nuestros ojos que las enfermedades se quitaban. ¿Verdad? Recuerdo que una vez fui corriendo al consultorio porque el niño tenía como 1 año y tenía bastante fiebre el bebé, hirviendo. Yo no sabía qué hacer con él, yo vivía sola en México, no tenía familiares allá. Fui corriendo a un consultorio médico de un médico cristiano que me habían recomendado ahí por satélite, que era donde vivíamos, y me acuerdo que había 1 millón de niños y papás ahí. Dije, de aquí a que me toque. Entonces empecé yo a orar de la misma manera que mi esposo había estado orando, y de repente cuando me tocó pasar con el médico, el doctor me decía, ¿a qué me traía el bebé? El bebé no tenía nada. Doctor, no me lo va a creer, pero ahorita el niño, pero fíjese que ahorita oré, pues sí le creo. Entonces empecé a empoderarme, a darme cuenta que realmente las armas que Dios nos estaba entregando eran verdaderas. Y yo te lo digo a ti para que esto sea algo práctico, esto que te estoy diciendo, porque no venimos a aprender cosas de Dios para hacernos muy santos y muy teológicos. No, es para que tú lo puedas aplicar en tu día a día, es para que tú puedas ver el resultado de que de verdad la palabra de Dios funciona, te empodera y te va dando seguridad y te va haciendo capitán en vez de marinero. O cuando antes de que cumpliera 1 año le detectamos una bolita en la axila, primero del tamaño de una aceituna, pero fue creciendo como del tamaño de un limón y tenía un diagnóstico terrible. Los oncólogos, los epidemiólogos hacían una ronda de médica para ver cuál era el proceder, porque eso era algo que no se había visto, etcétera. Pero oramos y ¿sabes qué pasó? La bola se desapareció y no había una explicación médica. Y así te puedo platicar un montón de situaciones donde el enemigo, utilizando las mismas artimañas de todos los tiempos, quería poner tropiezo en nuestras vidas. Cuando nuestro niño chiquito no podía ver para nada el pizarrón y el doctor le quería poner lentes, oramos por él, lo volvimos a llevar y de repente el niño ya pudo ver todo y hasta la fecha no usa lentes. O cuando me dijeron del problema del corazón de nuestro hijo que había sido prematuro y que estaba con una alarma el pediatra
le dijimos, cálmate porque Dios lo sacó de lo más grave, entonces ahorita él debe tener un propósito y esto va a ser sanado. Y sabes que oramos por un corazón nuevo y al siguiente mes cuando lo llegamos al médico, ni tenía taquicardia, ni tenía arritmia cardíaca, ni tenía el soplo que le había sido diagnosticado, o cuando a mí me dijeron de los miomas o de la columna, o mil cosas que cada una de ellas eran dardos de fuego del enemigo, pero que nos levantábamos el escudo de la fe. Y aquí es donde empiezas a aplicar el conocimiento de la palabra de Dios. El escudo de la fe que apaga los dardos de fuego del enemigo. Y cada vez que tú tenías una victoria, cada vez que yo tenía una victoria, se me ponía un galardón que dice en Hebreos que los que buscan a Dios y creen que le hay, Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces, nuestro escudo estaba lleno con decoraciones donde habíamos tenido nuestras victorias, ¿no? Entonces, fíjate, esto sucede a lo largo de toda la historia, te platico, por ejemplo, el rey David, antes de que fuera rey, él cuidaba las ovejas y ¿sabes cuáles eran los ataques? Eran los lobos o los osos que venían a comerse sus ovejitas y que él se levantaba y los defendía y se ponía con la onda y les daba y practicaba, y eso fue clave para una victoria futura cuando se iba a enfrentar con un enemigo más grande que era el Goliat. Así que dile tú a tu vecino que agarre la onda, que agarre la onda, ¿ok? Con H, que agarre la onda con H. Entonces, la enfermedad, yo te voy a decir, y es una amenaza mentirosa, es una amenaza mentirosa si podemos entender cómo usar la palabra de Dios para destruir cualquier enfermedad. Todo lo demás sería bastante más fácil porque obviamente la enfermedad te distrae de lo que tienes que hacer para estar ensimismada, cuidando que me duele, que tengo ahora, y dejas de ver el propósito de tu vida, que es exactamente lo que el enemigo quiere hacer. Él quiere obviamente que tú seas distraído, que no puedas entender ni creer que eres hijo de Dios, aunque eres heredero de todo, pero ese es el papel. Fíjate, te quiero platicar que hoy platicando con una persona que que un familiar está enfermo y tiene un diagnóstico por ahí, ¿no? Entonces dice ella, yo le digo a Dios que pues que si es la voluntad de él pues que se vaya, pues bueno, que se haga su voluntad, pero no quiero que sufra. Entonces le dije yo, bueno, mira, está muy padre, pero esa no es una oración de fe, porque Dios, el que viene a robar, matar y destruir es el Satanás. Juan 10:10. Jesús mismo lo dijo con su propia boca. Dijo, el diablo es el que viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere para este familiar? Que tenga vida en abundancia. No que a ver si se muere pronto. Dios no lo ocupa allá en el cielo. Dios ocupa que él se despierte de su letargo y tenga un propósito de vida. Si alguien hubiera orado por mí cuando yo tenía 26 años y que el enemigo me quería enfermar de todo para que yo no pudiera seguir mi propósito y alguien hubiera dicho, ay, Mireya, pues estás muy fregadita, pues vamos a orar a ver si la voluntad de Dios que te lleve pero que no sufras, pues yo no hubiera podido vivir el propósito de mi vida. Por más grave que tú veas un asunto, y tú tienes que entender que la voluntad de Dios es dar vida en abundancia. Si te ocupan distraerte, si te puede seducir, te puede atar y cegar para que nunca puedas ver el plan de Dios. El plan de Dios tremendo que tiene para ti, el que Él preparó antes de que tú nacieras, las obras que Él preparó para que tú las desarrollaras, toda la creatividad, todos los proyectos, todo lo que Dios tiene tiene que ver con tus dones, con tu llamado, ¿verdad? Es el enemigo, obviamente si tú caes en esa trampa, tú te distraerás. Pero el enemigo usa las mismas artimañas, ni siquiera es creativo, es las mismas artimañas de todos los tiempos para oprimir a los hijos de Dios, a los príncipes de Dios, para que no puedan ver, para que no se despierten. Obviamente también oprime a los que no son hijos de Dios, pero tenemos que despertarnos nosotros. Y vamos a continuar la próxima sesión para que tú entiendas a qué entonces vino Jesús. ¿Ok? No te lo pierdas. Nos vemos en la próxima sesión. Que Dios te bendiga.